Quisiera recordarte lo que dice Proverbios 4:20, Muy bien. que dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, lo primero que tenemos que ver ahí es que la palabra de Dios es vida y es medicina. Una de las cosas que el Espíritu me decía es, digamos, la palabra se puede traducir de logos o de rema. Entonces, cuando yo estoy escuchando y yo digo, estoy leyendo la Biblia y yo digo, Dios dice en su palabra, estoy diciendo lo que dice el logos, ¿verdad? Pero cuando yo digo, Dios me dijo en su palabra, la palabra tomó vida dentro de mí y me dio fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero es cuando esta palabra cobra vida en mí, entonces ya no digo yo Dios dice, sino digo yo Dios me dijo. Y es ahí cuando la palabra es vida y es medicina a mis huesos. Yo creo que cuando nosotros nos vemos involucrados en milagros, nuestra fe va aumentando, y de hecho creo que es una de las razones por las que Dios nos permite involucrarnos en milagros. Es para darnos fe a nosotros, para que veamos cómo Dios hace sus obras a través de nosotros. Entonces esa es una de las razones, además de traer salvación. En una ocasión estaba en una reunión que nos hicieron, una señora que tenía un tumor en el cerebro nos hizo unos postres deliciosos porque quería honrarnos, y dijo, bueno, es que tengo 2 meses de vida nada más, tengo un tumor en el cerebro y los médicos me han dicho que me voy a morir. Y entonces cuando ella terminó de hablar y estábamos comiendo los postres, me acerqué yo con Linda es mi esposa, para los que no la conocen, y le dije, ¿podemos orar por usted? Y ella me dijo, pero ya oraron. Pero como yo he estado viendo milagros tras milagros, yo estoy creyendo en que Dios actúa cuando yo oro. Y le dije, pero déjenos orar. Y dijo, bueno, pues en realidad una oración más no es mala. Y nos dejó orar, hicimos una oración sencilla, solo diciendo en el nombre de Jesús, el temor se seca y es desarraigado del cerebro. Amén. Y se nos pasó. Al cabo del año nos la encontramos otra vez y nos dijo, ¿se acuerdan que tú y tu esposa oraron por mí? El temor desapareció totalmente. No tengo temor, no tengo tumor. Y quiero decirles, esto es lo que va haciendo la fe en uno que ora. Pero lo lindo de esto es que Dios nos permite contar estos testimonios para que tú vayas oyendo, recibiendo fe y te arriesgues a orar porque sucedan milagros en las vidas de otros. La palabra dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en mi relación con el Espíritu Santo no solo me abre los ojos para ver las oportunidades. El Espíritu Santo me recuerda quién soy yo para Dios, quién es el Todopoderoso, que con Él no hay nada imposible, y es ahí donde yo me arriesgo a orar. Ahora, el que yo oiga a Dios me permite a mí recibir fe, pero si yo empiezo a razonar en lo lógico, en lo humano, lo que me va a pasar es como que tuviera una fuga de la fe. O sea, el razonamiento inactiva la fe, porque Dios me da fe para que ore por lo imposible. Pero cuando yo empiezo a razonar que es imposible, la duda, la mentira, son cosas que el enemigo pone en nuestra mente como fortalezas para evitar que nosotros actuemos en fe. Y esto es lo que dice en el pasaje de 2 de Corintios capítulo 10, 4 y 5, cuando dice que las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y luego describe cuáles son las fortalezas. Dice, argumentos es mi razonamiento, y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y luego al final dice, para traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando yo oigo al Espíritu y empiezo a pensar con la mente de Cristo, ya no pienso en lo grande del problema, sino pienso en que mi Dios
tiene todo poder, para Él no hay imposible. La Biblia dice que Dios nos ha dado a todos una porción de fe. O sea, todos tenemos una porción de fe. Dios no espera que creamos algo que Él no nos ha dado fe para creer. Pero hay otro principio en Lucas 6:38. Dice, dad y recibiréis. Medida apretada, remecida, rebosando pondrán en vuestro regazo. Pero no termina ahí, dice, con la medida que tú des, es con la medida que te van a dar. Ahora, Dios quiere seguir dándome fe. Pero si yo no activo la fe orando por milagros, entonces estoy limitando la fe que Dios me quiere hacer para mover montañas. Él quiere que yo crezca en fe, pero necesito involucrarme en dar, en querer ser de bendición para alguien más. Segunda Timoteo 1:9 dice que nos salvó y llamó no conforme a nuestras obras, sino de acuerdo a su propósito. Si yo sé que Dios me llamó para glorificar su nombre, y entiendo yo que Él es el que hace milagros y no yo, entonces no tengo miedo de que no suceda el milagro, porque no soy yo el que lo va a hacer cuando oro, sino va a ser Dios. Y eso me protege de no quererle robar la gloria a Dios. Entonces es más fácil que yo me arriesgue cuando yo entienda que vivo para la gloria de Dios, que Él hace los milagros y que lo único que Él espera es que yo me asocie con Él. Preguntándole al Señor en uno de estos días, Señor, ¿cuál es la mejor forma de orar por los enfermos? El Señor me habló y me dijo, la peor oración, fíjense que yo le digo, Señor, ¿cuál es la mejor forma de orar? Y Él me contestó, la peor oración es la que no haces. O sea, cuando no te arriesgas, eso es lo peor que puedes hacer, porque Dios está esperando que nosotros clamemos, que nosotros pidamos, que su favor, su misericordia se manifiesten. Y por eso es que Él quiere que tú y yo, como hijos suyos, como socios de Jesús, nos arriesguemos. Leyendo Proverbios dice que cuando nosotros pedimos sabiduría, la sabiduría nos permite oír a Dios. Entonces, si alguno de nosotros no estuviésemos teniendo el valor para orar, empecemos por pedirle a Dios sabiduría. Danos sabiduría, porque cuando yo escucho a Dios, Dios al mismo tiempo de hablarme, me da fe y me da un corazón dispuesto a obedecer. Esto está conectado. O sea, mi obediencia es resultado de oír a Dios. Entonces yo te quiero animar, si tú no estás sintiendo ese deseo de orar por alguien más, empieza pidiendo, dame sabiduría. Porque no solo eso, sino que 1 Juan 5:14 dice que si nosotros pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nosotros sabemos que Él nos oye, entonces tendremos lo que pidamos. En ese proceso de oír a Dios, Dios nos da fe, nos da un corazón dispuesto a obedecer, nos revela su voluntad y terminamos orando por lo que Dios quiere hacer. Recordemos, yo no le digo a Dios qué hacer. Dios quiere que mi mente se alinee con la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y entonces, cuando yo me arriesgo a orar, los milagros que suceden son los que Dios quiere hacer. He orado por personas que no sucedió nada. Hay muchas oraciones que no van a suceder, porque es Dios el que hace maravillas y Él hace lo que Él quiere, no lo que yo le digo, pero Él espera que Dios me arriesgue. Entonces yo no le voy a decir a Dios qué hacer, pero yo nunca voy a ver lo que Dios quiere hacer conmigo si no me arriesgo a orar.